En lo alto de una colina en Galilea, el cielo parecía inclinarse en silencio, como si los ángeles contuvieran el aliento. La brisa soplaba suavemente, moviendo las túnicas de la multitud que se había reunido desde ciudades lejanas. Campesinos, pescadores, madres con sus hijos y hasta fariseos con rostros de sospecha, todos estaban allí. Pero no estaban reunidos frente a un rey con corona de oro, sino frente a un carpintero de Nazaret cuyo rostro irradiaba luz y compasión. Jesús subió a la ladera del monte y, al sentarse, sus discípulos lo rodearon. En ese instante, el mundo cambió para siempre. Comenzaba el sermón más poderoso jamás pronunciado. Jesús abrió su boca, no para repetir mandamientos antiguos como ecos del pasado, sino para revelar el corazón del reino de Dios. Con voz serena, declaró: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. El murmullo cesó. La gente se miraba entre sí: ¿pobres en espíritu? ¿Y ellos serían herederos de un reino celestial? Las palabras de Jesús no solo eran nuevas, eran subversivas, reversals del mundo. Lo que el mundo despreciaba, Él lo exaltaba. Lo que el mundo exaltaba, Él lo rebajaba. El sermón no era solo palabras, era un terremoto espiritual. Cada frase que salía de la boca del Maestro tenía el peso de la eternidad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. ¡Qué mensaje tan extraño para una tierra cansada de lágrimas! Jesús no prometía riquezas, sino consuelo. No ofrecía poder, sino misericordia. No hablaba desde un trono, sino desde un monte, pero cada palabra era como fuego que encendía los corazones. Aquel día, el monte se convirtió en púlpito celestial. Y el que hablaba no era solo un maestro, era el Hijo del Dios viviente. Pero fue cuando Jesús dijo: Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5, que una tensión sagrada envolvió al pueblo. ¿Los mansos heredarían la tierra? ¿No eran los soldados romanos los que dominaban? Jesús estaba redefiniendo la victoria. Su reino no vendría con espadas, sino con humildad. Cada palabra golpeaba como un relámpago, y sin embargo, traía paz al alma. Y justo cuando parecía que ya nada podía sorprender más, la multitud seguía inmóvil, como si sus almas colgaran de cada sílaba pronunciada por Jesús. El silencio era tan profundo que se podía oír el crujir de la hierba bajo los pies. Y entonces, con una mirada que penetraba lo más profundo del corazón humano, Jesús declaró: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Era como si el cielo respondiera con un suspiro. Ya no se trataba de pan ni de agua. Jesús hablaba de una hambre diferente, una que quemaba por dentro, que clamaba por lo correcto, que lloraba ante la injusticia del mundo y anhelaba la pureza del reino de Dios. Aquellos que vivían bajo el yugo romano, los que veían a los ricos oprimir a los débiles, los que sufrían sin respuestas, por fin entendían que no estaban solos. Dios había escuchado su clamor. Y más aún, Jesús prometía que esa hambre no quedaría vacía. Y serían saciados. Pero no con oro, ni con poder, ni con venganza. Serían saciados con la plenitud de Dios. En ese momento, el sermón no era solo enseñanza, era alimento celestial para un pueblo hambriento de verdad. Luego Jesús proclamó otra verdad que volteó los cimientos de la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Estas palabras eran bálsamo para los corazones endurecidos por el juicio y el rechazo. En un mundo donde la venganza era ley y la justicia era fría, Jesús traía una revolución de gracia. No dijo que los fuertes vencerían, ni que los sabios dominarían. Dijo que los que perdonan, los que aman incluso al enemigo, los que ofrecen una segunda oportunidad,
esos serían los grandes en el reino de los cielos. Y entonces, como si cada bienaventuranza escalara más alto hacia la cumbre del monte sagrado, Jesús declaró con solemnidad: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Nadie hablaba así. Nadie se atrevía a prometer ver a Dios. Los escribas enseñaban que Dios era inaccesible, temible, lejano. Pero Jesús, con voz firme y dulce, revelaba que la pureza interior era la llave para contemplar al Altísimo. No los perfectos, sino los puros. No los religiosos, sino los sinceros. Y ver a Dios. Esa promesa dejó a todos sin palabras. Algunos lloraban, otros temblaban, todos comprendían que estaban en Tierra Santa. El aire en la montaña parecía detenido. Los corazones ardían como si un fuego invisible se hubiese encendido dentro de cada oyente. Y entonces, Jesús alzó su mirada hacia el cielo azul y dijo con voz clara: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Un escalofrío recorrió la multitud. Pacificadores. No los guerreros, ni los reyes, ni los grandes sabios, sino aquellos que siembran paz. Ellos serían conocidos no como ciudadanos comunes, sino como hijos del Dios Altísimo. ¿Quién podía imaginar que el cielo honraría así a los humildes que evitan el conflicto y promueven el perdón? Para muchos, esas palabras eran como una luz que penetraba la oscuridad de generaciones enteras acostumbradas a vivir bajo el peso del odio, de las venganzas tribales, del ojo por ojo. Jesús estaba reescribiendo el ADN espiritual del pueblo de Dios. Y su mensaje era simple pero desafiante: solo los que promueven la paz reflejan verdaderamente la imagen de su Padre Celestial. No se trataba solo de evitar la violencia, sino de ser portadores activos del Salón de Dios, la paz que restaura, que sana, que transforma. Jesús respiró hondo y pronunció otra declaración que estremeció incluso a los más valientes. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Las miradas se tornaron serias. Algunos recordaron a los profetas apedreados, a Juan el Bautista encarcelado, a tantas voces silenciadas por amar la verdad. Pero ahora, el Maestro les aseguraba que no estaban solos ni olvidados. El reino les pertenecía. El sufrimiento por la causa divina no era fracaso, sino corona. Las heridas por amor a la justicia serían marcas de honor en el reino de Dios. Y como si el cielo mismo hablara a través de sus labios, Jesús concluyó esta primera sección del sermón con una exhortación poderosa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5:11-12. Aquello fue un llamado al valor, una invitación a vivir con propósito eterno, sin miedo a las burlas ni al rechazo. Ser discípulo de Cristo no era un camino cómodo, pero sí glorioso. La recompensa no estaba en esta tierra, sino en el reino invisible y eterno que ya comenzaba a manifestarse en aquel monte sagrado. Tras pronunciar aquellas bienaventuranzas que sacudieron los corazones, Jesús hizo una pausa. Sus ojos recorrieron el rostro de los hombres y mujeres que lo escuchaban con el alma abierta. Entonces, con una autoridad celestial que no requería presentación, les dijo: Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. La gente se miró entre sí. Sal. Nadie esperaba una comparación tan sencilla y, a la vez, tan profunda. La sal en aquella época no solo daba sabor, preservaba los alimentos, evitaba la corrupción, detenía el deterioro. Jesús les estaba diciendo que ellos, sí, ellos, pescadores, madres, ancianos, jóvenes, eran esenciales para preservar la vida del mundo, para frenar la decadencia moral, para dar sentido a una humanidad insípida y perdida. Pero también hubo una advertencia. Si la sal se desvaneciere,
¿con qué será salada? Jesús les enseñaba que la identidad del creyente no era un título, sino una función viva. Si perdían su esencia, si dejaban de brillar con la justicia, el amor y la misericordia del reino, no servirían más. No estaban llamados a ser religiosos de apariencia, sino agentes activos de transformación. Eran la diferencia entre un mundo corrompido y uno tocado por Dios. Y entonces vino una declaración que retumbó como un trueno en el alma de cada oyente. Vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:14. Luz. No sombra. No oscuridad. Luz. Jesús no hablaba a los sabios de Jerusalén ni a los líderes del templo, sino a la gente común, diciéndoles que eran portadores del resplandor divino. Así como una ciudad en lo alto no puede ocultarse, así debía ser su vida, visible, elevada, resplandeciente en un mundo envuelto en tinieblas. Eran lámparas vivas que iluminaban caminos, corazones, generaciones. Jesús concluyó con una imagen inolvidable. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Las buenas obras no eran para fama personal, sino para reflejar al Padre. Cada acto de bondad, cada palabra de perdón, cada gesto de amor sincero, era una llama que revelaba la gloria de Dios al mundo. Ya no eran simples espectadores, eran protagonistas del reino. La sal. La luz. Dos palabras que transformarían para siempre la manera en que se verían a sí mismos. Las palabras de Jesús habían sido profundas, revolucionarias y llenas de esperanza. Pero también desafiaban todo lo que los oyentes creían entender de su religión. Algunos fariseos y escribas, ocultos entre la multitud, fruncían el ceño. ¿Quién era este hombre para hablar con tal autoridad? ¿Estaba acaso despreciando la ley de Moisés? Jesús, que escudriña los pensamientos, no dejó la duda crecer ni un instante más. Con firmeza celestial, declaró: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. El monte entero pareció guardar silencio. Aquello no era una ruptura con la herencia de Israel, era su consumación. Jesús no vino a tirar abajo el edificio de la ley, sino a completarlo, a poner la piedra angular, a darle su forma más elevada. Todo lo escrito por Moisés, todo lo proclamado por Isaías, Jeremías, David, Ezequiel, todo encontraba su propósito en él. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. Cada letra contaba. Cada promesa, cada advertencia, cada palabra santa, se mantenía viva. Pero Jesús no solo revelaba su misión, también lanzaba un llamado al corazón de cada creyente. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mateo 5:19. ¡Qué advertencia tan seria! No bastaba con conocer las Escrituras. Había que vivirlas, honrarlas, enseñar con el ejemplo. No se trataba de ser religioso de nombre, sino fiel de corazón. Los que despreciaban la obediencia en lo pequeño perdían grandeza en el reino. Y entonces, Jesús soltó una frase que cortó como espada en el alma de todos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Eso fue un terremoto espiritual. Los fariseos eran considerados los más justos, los más estrictos observantes de la ley. Pero Jesús revelaba que su justicia era superficial, vacía, de fachada. La verdadera justicia no era la de los rituales, sino la del corazón transformado. No era una obediencia fría por obligación, sino un cumplimiento ardiente por amor. Quien quisiera entrar al reino no debía imitar a los religiosos, debía imitar a Cristo.
Tras dejar claro que su enseñanza no eliminaba la ley sino que la perfeccionaba, Jesús llevó a sus oyentes a un nivel más profundo, uno que no muchos estaban preparados para escuchar. El ambiente se tensó. Todos sabían lo que decía la ley: no matarás. Era un mandamiento fundamental, uno que distinguía al justo del impío. Pero Jesús rompió el molde una vez más, al decir: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, Mateo 5, 21-22. Ese pero yo os digo retumbó como un trueno espiritual. Que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Una bomba en el corazón de la multitud. Jesús no hablaba del acto visible, sino de lo invisible, el enojo, el rencor, la amargura, todo lo que hierve en el alma mucho antes de convertirse en acción. Él enseñaba que el reino de los cielos juzga más allá de las manos, juzga los pensamientos, las intenciones, lo que el ojo humano no ve pero Dios sí. Jesús fue aún más lejos. Cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. El desprecio, el insulto, el juicio contra el prójimo, todo ello tenía consecuencias eternas. No se trataba de palabras al viento. Cada palabra salía del corazón, y el corazón era el campo donde se libraba la verdadera batalla. Jesús no buscaba una religión exterior, sino una limpieza interior. No buscaba apariencias, sino almas restauradas. Y entonces, como maestro compasivo, ofreció una salida, una invitación a la reconciliación. Si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Mateo 5, 23-24. ¡Qué enseñanza tan revolucionaria! Jesús colocaba la paz con el prójimo incluso por encima del sacrificio. No quería rituales vacíos. Quería corazones sanos. El perdón no era opcional, era urgente. En el reino de Dios, lo más sagrado no es lo que se lleva al altar, sino lo que se lleva al otro con humildad y amor. El aire en el monte seguía impregnado de asombro y reverencia. Jesús no enseñaba como los maestros del templo, sino como alguien con autoridad divina. Había confrontado el odio, el enojo y la ofensa con una verdad que traspasaba el alma. Pero ahora iría aún más profundo, desafiando no solo las acciones, sino los pensamientos más secretos. Con voz firme y llena de verdad, dijo: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27-28. ¡Qué revelación tan impactante! Para el mundo, el adulterio era un acto carnal. Para el cielo, comenzaba con la mirada, con el deseo oculto que se alimenta en silencio. Jesús revelaba que el pecado no necesita concretarse para manchar el alma. Dios no espera ver la caída externa para juzgar. Él ya ve el corazón descarriado. Lo que el ojo humano ignora, el Espíritu Santo lo discierne. Entonces vino una de las advertencias más radicales y poderosas jamás pronunciadas por labios humanos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5:29. Jesús no incitaba a la mutilación física, sino que hablaba con dramatismo santo para enfatizar la urgencia de cortar todo lo que nos arrastra al pecado. No se podía jugar con la tentación. No se podía acariciar el mal y esperar escapar ileso. Si había algo, una costumbre, una relación, una pantalla, un lugar, que empujaba al pecado, había que dejarlo ya. Y por si fuera poco, repitió con igual fuerza: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mateo 5:30.
La salvación era demasiado preciosa como para arriesgarla por placeres pasajeros. Jesús llamaba a una pureza sin excusas. A una santidad que comienza con los pensamientos y termina en las acciones. Cada discípulo debía vivir con los ojos fijos en lo eterno, no en lo momentáneo. Pues el reino de Dios no es para los que se justifican, sino para los que se limpian. El monte se mantenía en completo silencio. Las palabras de Jesús perforaban corazones como flechas celestiales. Él no suavizaba la verdad, ni la envolvía con complacencias humanas. Su meta era clara, restaurar la intención original de Dios. Fue entonces cuando tocó un tema que muchos evitaban por temor o conveniencia, el divorcio. Y lo hizo con la misma autoridad que lo caracterizaba. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, Mateo 5, 31, 32. Otra vez, ese pero yo os digo sonó como una puerta que se abre hacia el reino. Jesús expuso que muchos usaban el divorcio como un escape injusto, una excusa religiosa para abandonar lo que Dios había unido. Pero él iba directo al corazón del problema, no era un asunto legal, era un asunto espiritual. Que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Estas palabras no eran frías, eran fuego purificador. Jesús no hablaba desde la condenación, sino desde la compasión por lo que el matrimonio debía ser, una unión sagrada, un reflejo del amor fiel de Dios por su pueblo. Él llamaba al compromiso, a la restauración, a la fidelidad, incluso en tiempos difíciles. Porque el verdadero amor no se basa en emociones pasajeras, sino en pactos que reflejan al Dios eterno. Para muchos en la multitud, fue como si una venda cayera de sus ojos. Se habían acostumbrado a una religiosidad que justificaba la dureza del corazón. Pero Jesús trajo un estándar celestial, el amor no abandona, no desecha, no huye. El amor soporta, perdona, edifica. Y si había ruptura, que fuera solo por una causa tan grave como la infidelidad, y aún así, con la puerta abierta al perdón, si el corazón no permitía. Jesús enseñaba que el matrimonio no era una carga, sino un diseño divino que revelaba la gloria de Dios en la tierra. Un amor firme, inquebrantable, basado no en lo que uno recibe, sino en lo que uno entrega. Ese era el reino de los cielos en la vida diaria. Y para quien había vivido bajo el peso del rechazo o el abandono, sus palabras traían sanidad, porque donde el hombre falla, Dios restaura. Tras hablar sobre el matrimonio, Jesús volvió su atención a algo aparentemente simple, pero profundamente revelador, las palabras. En tiempos donde el valor de lo que se dice estaba envuelto en juramentos, promesas solemnes y fórmulas religiosas, el Señor trajo una enseñanza radicalmente sencilla y santa. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Mateo 5:33. Pero Jesús no se conformó con eso. Él desenmascaró la práctica de jurar por todo, por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, incluso por la propia cabeza, como una forma de dar peso a palabras que, en realidad, no estaban sostenidas por un corazón íntegro. Entonces declaró con poder: Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Sino sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:34, 37. ¡Qué poderoso! Jesús llamaba a sus seguidores a una vida tan honesta, tan íntegra, tan transparente, que no necesitaran juramentos para ser creídos. En el reino de Dios, la verdad no se enfatiza con adornos, se demuestra con coherencia. Las palabras deben fluir de un corazón limpio. Cuando un hijo del reino dice sí, eso debe bastar. Cuando dice no, debe ser igualmente confiable. Era un llamado no solo a la veracidad, sino al carácter. Porque donde el mundo permite dobles intenciones y verdades a medias, el reino de los cielos exige integridad absoluta. Jesús nos recordaba que las palabras no son livianas, con ellas se puede bendecir o destruir, edificar o engañar. Y el Padre, que todo lo ve,
no escucha solo lo que decimos, sino por qué lo decimos. Esa enseñanza era incómoda para muchos. Pero también era liberadora. No más máscaras, no más justificaciones. Solo una vida sincera, una lengua sin doblez, una palabra firme como la roca. Porque en el reino de Dios, la verdad no es una opción, es la esencia. Todo lo dicho por Jesús hasta ahora era profundamente contracultural. Pero la siguiente enseñanza parecía imposible, casi escandalosa para los oídos de muchos presentes. Porque si alguien había herido tu honor, te había golpeado, robado o humillado, el mundo gritaba, véngate. Sin embargo, Jesús, con esa calma celestial y esa voz que penetraba la dureza del corazón, dijo: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Mateo 5, 38-39. Y continuó con ejemplos que sacudieron toda estructura terrenal. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. V 39-40. Jesús no llamaba a la pasividad ni al abuso, sino a un poder mayor, el poder de responder con gracia sobrenatural. El reino de Dios no se edifica con represalias, sino con redención. No con odio, sino con amor desarmante. Pero entonces vino la frase que partió la historia en dos. La cima del Sermón del Monte. El corazón del Evangelio. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Estas palabras, más que una norma, eran una revelación. Solo el amor puede romper las cadenas del odio. Solo el perdón puede destruir los muros que separan. Jesús no pedía algo que él no viviera. Él amó a quienes lo traicionaron, sanó a quienes lo rechazarían, perdonó desde la cruz a quienes lo clavaron. Y ese amor es el que transforma al enemigo en hermano y al pecador en hijo. La multitud quedó sin palabras. Algunos lloraban. Otros miraban al suelo, sintiendo cómo sus corazones eran atravesados por la luz divina. Porque Jesús no solo enseñaba con palabras, enseñaba con su vida. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Y así, el monte fue testigo de la enseñanza más gloriosa que el mundo haya escuchado. Un reino donde los mansos heredan la tierra, donde los limpios de corazón ven a Dios, donde los pacificadores son llamados hijos del Altísimo, y donde los enemigos son vencidos no con espadas, sino con amor eterno. Si esta poderosa enseñanza del Sermón del Monte te ha tocado el corazón y te ha dejado sin palabras, no te quedes solo con esta experiencia. Dale, me gusta, para que más personas puedan descubrir estas verdades que transforman vidas. Déjanos tu comentario abajo, ¿cuál de estas lecciones te impactó más? Queremos saber cómo estas palabras de Jesús están cambiando tu vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora a nuestro canal para seguir recibiendo mensajes llenos de fe y esperanza que te acercan cada día más a Dios. Finalmente, comparte este video con tus amigos y familiares, porque el mensaje de amor y verdad que Jesús nos dejó es para todos. Haz que esta luz llegue a cada rincón del mundo. Gracias por ser parte de esta familia de fe.